La ruina de la banca estatal colombiana no es de ahora. Eso proviene desde hace rato, y por eso es que aunque nos den 100.000 pesos en regadía, en limosna, en lo que el Estado apruebe con el Congreso para los pobres, siempre habrá el hambre, la falta de vivienda, la falta de dinero para la educación, la salud. Pero usted, sin embargo, se reúne en una mesa para recibir 70, 80.000 pesos por la venta del voto, cuando estamos votando por corruptos objetivos estatales que se mantienen en el poder. Y no podemos hablar de aquellos que aún no han llegado al poder. Pero esta mesa se puede llamar y parecer mucho a la última cena, que se conoció como la Cena Santa. Aquí es la cena diplomática donde se reúnen las estructuras y el estructuralismo y las superestructuras de los sistemas económicos, como son los partidos políticos. Vemos que en una cena estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamó la Pascua. Eso aparece por allá en Lucas, creo que en el 22:1. Porque es significativo e iluminador cuando descubrimos que Jesús usó la celebración natural de la fiesta del Señor para explicar y revelar su sentido espiritual. Ya vemos que en la política hay, en la macroeconomía, una espiritualidad mísera, rastrera, y que nos presenta al pueblo que el pueblo está progresando porque fulanito compró dos almacenes más, porque sultano colocó una fábrica, porque el otro compró una camioneta, porque el otro, al robar al terminal marítimo de Colombia o a cualquiera de las grandes empresas, compró una casa y un carro. Entonces en Colombia así se progresa, y nos miran y nos dan progreso a las grandes masas, y nos enseñan a través de los medios de comunicación a amar al verdugo, a quien oprime al pueblo, y odiarnos a nosotros mismos. El mismo pueblo te enseña a adorar al tirano y aborrecer a tu hermano de economía, de pobreza, de miseria. Entonces, debido a la ruina de la banca estatal, podemos ver en Barranquilla, y quizás en otras ciudades todavía más pobres será peor, a niños a las 9 de la noche, a las 11 de la noche, a las 2 de la madrugada, ayudando a empujar niños de 5, 4, 7 años y jovencitas que apenas les salen los senos, empujando una gigantesca carretilla con chatarras, cartón y todo desperdicio y basura que bota la ciudad. Y eso pasa por miles frente a las caras de uno, mientras abren las basuras para recoger alimento y recoger el cartón y cualquier cosa que le sirva. El niño ha andado durante varias horas en el día bajo el piso caliente de las carreteras sin chancleta, hasta que una señora le regala unas chancletas viejas, hasta que encuentra una en una basura, y empujando desde el norte para llevar allá por los lados de la 30 a una chatarrería los desperdicios que encuentra en la ciudad, y su madre encinta empujando la carreta y ellos ayudándolo por toda la vía mientras los carros pitan y apártate, hijo de puta, apártate, porque parece que la pobreza les ofende a los que tienen algo. Y después van a ti a pedirte y decirte: aquí tienes 70.000 pesos por un voto. Y esos 70.000 pesos por el voto, tú crees que el que te lo regala, tú le agradeces y lo miras como un dios porque llegó con una camioneta 4 puertas, y creen: va, Colombia sí se puede progresar. Donde están arruinados son en otros países, pero aquí existe la ruina de la banca estatal desde hace tiempo. Por eso yo quiero hablarte de estructuralismo y de la historia del estructuralismo, y quiero hablarte de la filosofía del estructuralismo para poder entender por qué durante la celebración de la última Pascua, que fue la fiesta del Señor,
para explicar y revelar su sentido espiritual, Jesús revela su verdadero significado espiritual para cumplir toda la justicia de la ley por un lado y para establecer el nuevo pacto por otro. El Señor celebró esta fiesta con sus discípulos. Él dijo: en gran manera he deseado comer con vosotros este corderito de la Pascua antes que padezca. Lo dice Lucas en el versículo 15 allá del capítulo 20 y pico, algo así. Él deseaba marchar y deseaba mucho también marchar de esta tierra infernal, y deseaba también hacer vísperas de la Pascua. Él deseaba mucho hacer esto para poder iniciar para su discípulo un nuevo orden. De tal manera que cuando él mismo iba a ser inmolado como el verdadero Cordero Pascual, allí fue cuando nuestro Señor reunió a sus discípulos y les dio la ordenanza de la Santa Cena para que le hiciéramos en conmemoración de él. Todavía el pueblo sigue padeciendo. Todavía vemos que para pronunciar una palabra necesitamos de signos lingüísticos. Aquí es donde entra la filosofía del lenguaje. Aquí es donde entra y podemos analizar de por qué cada ciencia hizo nido aparte. Cada ciencia hizo nido aparte y nos dio una división de la filosofía en dos partes. Primero, ontología o teoría del objeto conocido y conocible, y segundo, gnoseología, que es la palabra griega que viene de gnosis, que significa sapiencia, saber, y que será el estudio del conocimiento del objeto. Distinguiendo entre el objeto y el conocimiento de él, tendremos estos dos grandes capítulos de la filosofía, en donde la filosofía será el estudio del objeto, todo el objeto, cualquier objeto sea el que fuere, y otro segundo, en el que la filosofía será el estudio del conocimiento del objeto. Estos conocimientos del objeto llevan a causas reales y causas formales. Aquí, para la ruina de la banca colombiana, hay unas causas que se ahondan en la historia de Colombia. Una causa nunca antes se habían visto en la historia republicana de Colombia. La banca había sufrido un descalabro tan grande, ni había sido esquilmada de tal forma como lo fue la banca estatal a finales del siglo XX. Ya eran conocidos casos delicados como la caída del grupo financiero de Jaime Michelsen. Oiga los nombres de los que todos son conocidos de gobernantes, familiares que vienen hace 200 años. Jaime Michelsen Uribe, el otrora famoso grupo Gran Colombiano, que se llevó por delante sin ninguna clase de miramiento las esperanzas de miles de ahorradores colombianos. Periódicamente Colombia tiene que asistir al bochornoso fin de una entidad bancaria o financiera. No son extraños los casos como el de la Caja Vocacional de Monseñor Abraham Gaitán Maecha, los autopréstamos del Banco del Estado en 1992, o más recientemente las intervenciones de los bancos andinos y pacíficos debido a los malos manejos administrativos. Eso sin contar con la crisis financiera que afectó al régimen solidario a partir de 1996 y que dejó a varios confinados, a varias personas en la ruina, ahorradores del sector cooperativo en la mismísima calle y miseria. Hago este análisis y que refleja lo que pasó en el Banco del Estado, entidad perteneciente a la llamada banca estatal y una de las instituciones aparentemente más confiables del sistema financiero, a pesar de contar con el apoyo de la vigilancia. Y así fueron que cayó el banco BCH, Banco Central Hipotecario. Para mencionar solamente eso, en 1886 el Banco del Estado, en cabeza de Simón Hurtado, lanzó su primera emisión con billetes de varias denominaciones. En 1887 Aquilino apareció y sucedió a Hurtado en el cargo de gerente y se encargó de darle un nuevo impulso al banco al fundar la primera agencia fuera de Popayán, allá cuando un capital se iniciaba con 50,000 pesos. Y toda esta gente fueron muchas veces llevadas por el pueblo. De ahí que podemos hablar que la guerra de los 1000 días afectó gravemente la finanza del país
Y debido a estas cosas, luego vendrían las guerras civiles que desangraron al país entre 1895 y 1902, y todavía la banca sigue endeudada y prestando el Banco de Colombia con tanta riqueza a potencia extranjera. De ahí que por mucho que usted lleve un político con los apellidos y nombres de los que ya han sido, jamás vamos a dejar niños, por mucho que dé 100,000 pesos, 50,000 a madres, a niños, que no es a todo mundo en Barranquilla ni en Colombia. Yo no recibo ni un peso de ninguna ni de ancianidad, y no tengo trabajo ni nada de esas cosas. Yo trabajo, pero nada de eso no deja que en las casas de cartón a los 2 días ya estén recogiendo basura, y los maridos se emborrachan el primer día y se echan la cerveza como Pablo Escobar en la cabeza, porque tiene que le entra a la mamá, le entra a la hija que le da no sé qué, pero ya el lunes y el martes están recogiendo basura o muertos de hambre, o otra vez esperando la oportunidad para darle el voto a algunos por 70,000 pesos, como ya los están comprando. Entonces, ¿de qué transparencia y de qué moral podemos hablarle a otros países? De tal manera que la triste historia del Banco del Estado decida aumentar su capital, sus accionistas principales, comandado por el presidente de la entidad, aumentaron el porcentaje de las acciones que ya poseían, pero se apoderaron del 74% de la nueva emisión de billetes y de acciones. Se autodecretaron un préstamo. La ley 45 de 1923 sanciona el autopréstamo, pero sin embargo, los hombres que llevamos a dirigir, los funcionarios que a través de nuestro voto elegimos, se siguen haciendo autopréstamos, y siempre la banca estatal está en ruina. Siempre tenemos que prestar para comprar un fusil, siempre tenemos que estar prestando y pidiendo servicio al pagadiario de Norteamérica. Y por eso no somos dueños de nuestros productos, de nuestros alimentos, de nuestras cosas. Entonces, ahí vemos que cuando hablamos de causas real y formal en filosofía, estamos viendo sencillamente que el objeto va dando interminables secuencias y consecuencias interminables, porque cada una va buscando una pregunta y una respuesta. Y de ahí donde en un momento dado Platón se adueña de la mayéutica de Aristóteles, que es una forma de dialéctica, aunque ya los presocráticos habían hablado de dialéctica con el famoso Heráclito, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que estudiar el objeto, y aquí el objeto es la banca estatal y los políticos que elegimos y los 70,000 pesos que cogimos. Y por lo tanto, de estas cosas históricas, solamente pueden responder los que han estado en el poder, no los que no han estado. Por eso existe una historia de las estructuras, una historia que nos dice que los gramáticos, porque aquí entra la lingüística y el objeto de la lingüística, donde podemos citar a grandes como Ferdinand Strauler. Dice que los gramáticos, a partir de la época sánscrita, quiere decir las escrituras sagradas de Oriente como la India, siglo V, cuarto al quinto, antes de Jesús, establecieron esquemas de reflexión sobre el lenguaje que han sido revalorizados en época reciente. En nuestro día son de nuevo objeto de interés Sasso Grammaticus, Servius y los gramáticos de Port Royal, los cuales analizaron las relaciones, las clasificaciones, el lugar de las palabras, su forma, preparando con ello el advenimiento de la estructura. Lo que hace que un demagogo o un político tenga un lenguaje avasallador y que represente a un partido político que son superestructuras de una estructura económica llamada capital, y que estos se basan en la esperanza de la banca estatal que ellos mismos llevan a la ruina. Por eso es imposible ver solucionado el problema de que no haya tanta hambre, gente sin vivienda, porque de esta banca estatal es que sale la vivienda, la salud, todas esas cuestiones. Entonces por eso estamos
que le es favorable ir al pagadiario que le preste tantas toneladas de dólares para subsanar lo que ellos mismos en autopréstamo, en contratos amañados y una cantidad de cosas que existen en la corrupción política de los que se adueñan del fisco nacional y de las estructuras de la banca colombiana, llevándola a través de la historia a una ruina que se conoce como la ruina de la banca estatal. Y por eso vemos cómo cayó el Banco Central Hipotecario, cómo cayó el banco más grande de los ahorradores, cómo cayó la Caja Agraria, que de ahí era donde se ayudaba para comprar semilla el pobre campesino, que ahorita va a votar también, ahorita le llevan allá la tulita y coge 70,000 pesos y no sabe que esta gente se lo prestan ellos mismos y arruinan la vaca estatal, y él tienen que ayudarlo sin necesidad de nada. Y por eso nunca hay plata para una verdadera reforma o un cambio estructural en la cuestión agraria, sino que hablamos de reforma agraria, y con eso vienen haciéndolo desde hace más de 40, 60 años, 50 años. Por lo tanto, todavía cuando llegue que la reforma agraria es pura mentira de corruptos, de los cuales vamos a votar dentro de pronto, y entonces le echan la culpa a personas que ni siquiera han ocupado un puesto en ninguna entidad, porque el analfabetismo grande en Colombia, como ese que tuvo Venezuela, que nos echaron para acá todos los bandidos, toda la gente analfabeta, que dejaron los capriles, que dejaron todas esas cuestiones, y ahí es donde se convierte que el socialismo por obligación tiene que ser un purgatorio, porque estas personas no pueden entrar con sus vicios capitalistas para pasar luego a un sistema que exige la transparencia como es el comunismo, para que de ahí en adelante pueda labrarse el hombre su pensamiento y su espíritu, para que se pueda hablar de un reino de Dios, y que la futura potencia del mundo será el pequeño pueblo tan grande como el Atlántico, o quizá más pequeño, que se llama Israel. Israel será la última potencia del hombre, pero hay que llegar allá limpio y transparente, y hay que pasar por el purgatorio los ricos, los que han defalcado la banca estatal, los que usan camioneta, defalcando el terminal marítimo, la zona franca, las fábricas, la gente pilluela, incluso que se encuentran a veces hasta en la misma clase obrera, porque se llevan el pote de pintura. Entonces es muy difícil hablar de una transparencia y llegar a un reino de Dios con todos estos vicios, y por eso hay que pasar por el socialismo, para que se ajusten. El que no pague impuestos, que pague. Y los ricos más, porque qué tanto impuesto le van a pagar a una pobre vendedora de arepa que se gana a duras penas para comprar el café de leche. Entonces todas esas cosas se tienen que ver dentro de las estructuras y superestructuras, no solo de la lingüística, sino de las matemáticas, la contabilidad y toda la ciencia, porque de la filosofía buscaron casa aparte todas las ciencias, se fueron apartando para estudiar un solo objeto, mientras en ella, como una gran madre del saber, las abarcaba todas. Y entonces continúa ella y acepta el pensamiento y lo demás, pero ninguna de ellas puede hablar ni pensar si no utiliza la filosofía. De ahí que podemos continuar con estas clases maravillosas, o con estas clases, no, esta ponencia del profesor Robinson Ferreira, que ha inventado la literofilosofía. Puede decirse que la ha inventado. No hay un profesor sobre la tierra que te hable de literofilosofía, sino es Robinson Ferreira. Y no soy de la Harvard, tengo aquí apenas un tablerito aquí, ahí cuando quiero hacer una ecuación lineal y resolverla, o un problema de cálculo o algo, lo hago. Los mismos signos me van hablando, sin ser matemático. Yo sé que cuando una ecuación está entre dos paréntesis, me está diciendo que la multiplique. Cuando encuentro un signo más, que la tengo que sumar. Cuando encuentro un signo menos, tengo que restarla. Cuando un signo entre, tengo que dividirla. Y así los mismos números y símbolos y signos me van hablando, como me hablan las letras, para entender un libro. Y entonces entiendo y puedo resolver un problema. Y fui el peor alumno de matemáticas que hubo en Barranquilla. Bueno, mis amigos queridos. Entonces, después de esto, vinieron los filólogos
entusiastas del discurso en Alejandría o en el Colegio de Francia, estos doctores comentaban los textos desde el punto de vista de la lengua. En Alemania aparece la filología, que llegó a constituir la casi totalidad de las ciencias del hombre, entre las cuales la historia ocupaba un lugar preponderante. Más tarde se procedió a la comparación de las lenguas culturales a comienzos del siglo XIX. Te estoy hablando aquí en estructuralismo. Los alemanes fueron los mejores en esta labor. Hasta fines del siglo dominaron la filología con hombres como un Vogt, un Curtius, un Max Müller, pero apasionados como estaban por la etimología, no cayeron en la cuenta de que resultaba necesario considerar a la lengua en sí mismo. Los romanistas, que no se podría decir de la obra extraordinaria del francés Claude Fourier. Y continuamos en la próxima con el hombre que estuvo condenado al analfabetismo en Barranquilla por ser huérfano, Robinson Ferreira, de la Hoz. Y gracias a la señora Olga, que me enseñó a leer y escribir.